Espera un ratito, que acabe. Está muy bien, chicos. Muy buenos días a todos. Vamos a empezar la clase. La clase es más o menos, ¿cómo me puedo decir? Larguita, porque vamos a englobar pues temas bastante interesantes como revoluciones industriales, socialismo y lo que vendría a ser pues imperialismo en el siglo XIX, pues, ¿no? O colonialismo, como algunos llaman, ¿no? Segundo colonialismo. Entonces, para no perder tanto tiempo, vamos a iniciar ya desarrollando el temario pues, que nos toca el día de hoy para poder un poco también justamente ir desa bueno, desarrollando un poco mejor los temas, ¿no? Por la falta de tiempo, lógicamente, pues nos va a limitar un poquito, pero vamos a tratar de hacerlo pues, lo más completo posible, ¿está bien? Veamos. A ver. Revolución industrial. La primera revolución industrial es un proceso comprendido desde la segunda mitad del siglo XVIII hasta la primera mitad del siglo XIX. Es decir, estamos hablando de 1750, 1700, bueno, 30, 40 a 1850, que más o menos pues es la cronología próxima, ¿no? A lo que vendría a ser pues la revolución industrial. Y consiste pues en la transformación eh, económica, social, política, prácticamente pues todos los ámbitos de la vida humana, ¿no es cierto? Y pues principalmente tecnológico, en el cual pues Gran Bretaña va a lógicamente tener un gran salto eh, hacia un desarrollo más pleno, un desarrollo mucho más, mucho más completo que lo que sucedía con sus pares en Europa, ¿no es cierto? Entonces, la revolución industrial es un cambio tecnológico, esencialmente, ¿no? Un cambio tecnológico, pero que acarrea o abarca también pues cuestiones económicas, cuestiones políticas, sociales, culturales, ¿no es cierto? Que van a, pues lógicamente a cambiar tras este cambio tecnológico, este cambio pues manufacturero que va a suceder, ¿no? Ahora, sí, se va a dar en lo que vendría a ser pues la Gran Bretaña, especialmente en Inglaterra, todo Inglaterra, parte de Escocia, Gales podría llamarse pues también, pues que se va a dar estos cambios tecnológicos, estos cambios económicos y que pues lógicamente lo va a llevar a tener el apodo del taller del mundo, pues no. Entonces, esto es la revolución industrial, es la primera revolución industrial. ¿Okay? ¿Qué factores van justamente a desarrollar esta revolución industrial? ¿Cómo se va a dar? Sí, sabemos que pues, la revolución industrial es un proceso de transformación de una economía rural, de una economía pues, artesanal, hacia una economía manufacturera, una economía productiva en masa, de producción en masa, se podría decir, pues, ¿no? Eh, que justamente pues, se va a dar a finales del siglo XVIII. ¿Está bien? Los factores que van a atraer consigo la revolución industrial uno es el crecimiento demográfico. ¿Está bien? Crecimiento demográfico, la disponibilidad de materias primas, capitales y principalmente la revolución agrícola. Vamos a dejar la revolución agrícola para la próxima diapositiva. Vamos a explicar principalmente las dos primeras. El crecimiento demográfico, lógicamente, pues no, Gran Bretaña o en este caso Inglaterra, pues no es un territorio vasto, un territorio bastante grande, no, es una pequeña isla con escasez de mano de obra y justamente pues ese crecimiento demográfico que se va a dar en todo el siglo XVIII va a permitir en cierta forma pues de que la escasa mano de obra que tenían anteriormente, pues no, que mayormente pues se vivía en la tierra, vivía en lo que son pues las cuestiones de producción pues agrario, crezca y esto a la vez pues más otro factor que vamos a ver en la revolución agraria va a permitir lo que vendría a ser pues la revolución industrial. La disponibilidad de materias primas, en este caso pues producto del colonialismo también, y también pues del comercio que tenía y también pues de algunas minas que había dentro de Gran Bretaña,
la producción de algodón, que van a ser, pues, de cierta forma, materias primas suficientes para poder impulsar esta revolución. La posibilidad de mercados que tenía Gran Bretaña, recuérdalo, eh, ya desde prácticamente mitad del siglo XVIII Inglaterra se va a hacer de una gran fuente de recursos marítimos. Estamos hablando pues de la expansión marítima que tiene Gran Bretaña. Una de las características de Gran Bretaña es que va a ser pues una potencia marítima. Se ven que pues encapsulado, pues no enjaulado en su isla, va a aprovechar al máximo este beneficio y pues va a empezar a controlar grandes cantidades de territorios ultramarinos que justamente pues lo va a llevar a consigo pues a que tenga mercados, a que tenga pues un suficiente capital y rutas marítimas que puedan posibilitar también la revolución y principalmente la concentración de capitales, que también tiene que ver o va de la mano con la revolución agrícola, pues, ¿no es cierto? Entonces, ese es en parte, pues, algunos factores que posibilitaron lo que es la revolución industrial. A lo que iba, lo que es la revolución agrícola. Esa transformación se va a dar a partir de 1750. Antes también ya se estaba viendo esta transformación. ¿Está bien? ¿En qué consiste la revolución agrícola? La revolución agrícola es un proceso por el cual el principal cambio que se va a dar, pues, es a nivel agrario. ¿Está bien? Estamos hablando, pues, de que en el panorama de Inglaterra o de Gran Bretaña en esa época era, pues, 100% rural, ¿no? Feudal, como dirían algunos. ¿Está bien? Era feudal. ¿Te acuerdas en qué consistía el sistema feudal? ¿Te acuerdas de qué consistía el sistema feudal? Como economía, no como política, como economía. ¿Alguien tiene en cuenta cómo se llama, en qué consiste el sistema feudal? ¿Alguien? Chicos, están ahí. Basado en la agricultura. Ya, muy bien, pero eh, ya, bueno, es poca producción, sí, Ernesto, muy bien. Pero ¿qué más? Hay algo más que, pues, lógicamente es esencial. Ahí está, prima lo artesanal, muy bien, excelente, ahí está. O sea, todas las cosas lo hacían a mano. Había, pues, como se dice, también no hay uniformidad de productos, lógicamente, pues son dependiendo de la zona, dependiendo también de la cuestión. ¿No es cierto? Si bien es cierto, profe, ¿cómo puede decir usted que es un sistema feudal? Porque si estamos en edad moderna, profe, y es cierto, ¿no? Hay algunas incógnitas con eso, ¿no? De repente, pues hay un pequeño problema en entender, profe, estamos en edad moderna. ¿Sigue existiendo el sistema feudal? Claro, sigue existiendo el sistema feudal. Pero aquí hay que hacer una acotación. El sistema feudal como en el aspecto económico, no en el aspecto político. En el aspecto político, tú recordarás, hay un terrateniente, un señor feudal que posee poderes de legislación, poderes pues de lo que podría ser pues imponer tributos, impuestos, o sea, te das cuenta, ¿no? Estamos en la época de los reyes en la Edad Moderna. Entonces, hay feudalismo, pero en la época, en el aspecto económico, en donde hay, lógicamente, pues nobles que poseen siervos, ¿no es cierto?, que trabajan la tierra y que estos siervos, pues, lógicamente, tienen la capacidad de producir, la cual, pues, como bien han dicho ustedes, van a tener, pues, a producir, pues, lo que a ellos les parezca correcto, dándole una parte al noble, ¿no es cierto?, donde prima lo artesanal, hay muy poca producción, es cierto, y va a haber pues diferentes características que van a caracterizar pues este sistema feudal. En ese momento pues Inglaterra era lo mismo, ¿no? Inglaterra era lo mismo. Había una cuestión también muy importante que era pues las tierras comunales, ¿no es cierto? En Inglaterra primaba eso bastante, ¿no? Las tierras comunales. ¿Qué son las tierras comunales? Son las tierras en las cuales los campesinos producían, no eran de ellos, pero agarraban la tierra, producían, pero solamente una vez al año. Eran tierras, ¿cómo se dice? Pues desperdiciadas, ¿no es cierto? En la cual pues se producía un ratito cuando había pues una temporada buena y cuando no había temporada pues lógicamente no producían nada.
¿Está bien? Entonces la tierra solo producía una poca cantidad nada más. Y era pues de todos los campesinos, ¿no? Dándole una pequeña parte al noble o al varón, o al conde, al duque que en ese momento existía también allí, pues, ¿no? Dándole una pequeña parte o de repente un tributo en moneda, lo que era pues un sistema feudal normal. ¿Qué es lo que va a pasar en el siglo XVIII? Lo que es pues los enclaves o los campos cerrados, como se dice, pues, ¿no? ¿Qué son? Pues esta política de campos cerrados. Van a cerrar, como su nombre lo dice, estos campos que antes los campesinos lo utilizaban, van a cerrar y van a ser dados, pues, a personas, a los terratenientes verdaderos, pues, ¿no? A que ellos produzcan, ¿no? A que ellos hagan las cosas que tienen que hacer allí, ¿cierto? Van a cerrar, lógicamente, pues, los campesinos en ese momento, pues, se van a sentir indignados, ¿no? De repente por esa parte, ¿no? Pero van a cerrar esos campos, ¿no es cierto? Y se les van a dar, pues, a la nobleza o se los van a vender, pues, la nobleza los va a vender a diferentes personas que pues se van a beneficiar de la producción de esto, pero con un solo objetivo. Obviamente, pues este objetivo no tiene nada que ver, no va en contra del campesinado, sino va en contra de la poca producción que había en Gran Bretaña. Esta política va a posibilitar que estos terratenientes concentren las tierras, haya pues una limitación de tierra en donde el campesino ya no los va a utilizar para pues cuestiones comunales, para cuestiones pues de una producción al año, para su ganadería o para pasto, no. Si no lo van a encapsular, por eso le dicen campos cerrados, y se las van a dar a sus propietarios legales. En este caso, pues, ¿qué va a suceder? Va a hacer pues que estos propietarios, lógicamente al tener este campo, ¿no es cierto? Estas tierras, pues empiece a producir. Pero ya no como los campesinos, una vez al año, sino empieza a producir, pues lógicamente puede, dependiendo de cuánta producción o cuánto rendía esta tierra, ¿está bien? Los señores de la guerra son lo mismo que los señores feudales. Estamos hablando de China, los señores de la guerra. A ver si me confirmas. China, Japón, China y Japón. Es Asia ya, este, bueno, eso no le va a caer nada bien a los japoneses, pero bueno, China y Japón comparten una historia casi similar, ¿no? Por algunas cuestiones diferentes, ¿no? Le va a caer algo mal. Entonces, sí, sí, pero en el caso del feudalismo japonés es un poco diferente. Justamente hoy día vamos a hablar también de Japón, en la era del shogunato. No vamos a ir un poquito atrás para poder responder a tu pregunta, Ernesto, pero sí, vamos a hablar un poquito. Y te voy adelantando, ¿no? Para que no te quedes con la duda hasta el final, porque nos toca hasta el final todavía. Y los señores de la guerra, pues, eran, pues, bueno, los llamados samuráis, ¿no es cierto? Que a partir del siglo XV hegemonizaron Japón. Siglo XV, con el temor a equivocarme, ¿eh? Pero por allí está la cronología. Siglo XV algo, porque antes era del emperador, ¿no? En esta época, pues, los samuráis eran los principales señores feudales, ¿no? Bueno, llevaban otro nombre también. No me acuerdo ahorita, francamente. Pero realizaban, pues, lo parecido al sistema feudal, ¿no? Por sacos de arroz, les permitían, pues, a los campesinos, lógicamente, realizar esto. Y si había caso de guerra, ellos tenían que ir, pues esto se le llaman señores de la guerra, ¿no? Y muchos de los señores de la guerra, pues empezaron siendo samuráis, empezando siendo, pues, pequeños señores feudales, ¿no es cierto? Que fueron engrandeciendo sus tierras, fueron engrandeciendo su poder político, ¿no es cierto? Y fueron convirtiéndose en esto, pues, ¿no? Oda Nobunaga, pues, ¿no? Personajes mitológicos o legendarios de Japón, pues, ¿no? Bastante importantes en la época. ¿Está bien? Pero sí, es casi parecido a los señores de la guerra. Tienen el mismo sistema, se basa en el mismo sistema. Sometimiento a siervos, sometimiento a campesinos, en un impuesto, pues, en especies, ¿no? Que vendría a ser, pues, arroz, vendría a ser miso, vendría a ser, pues, soja, ¿no es cierto? Diferentes alimentos. Esta sí la misma. Muy bien, continuamos. A ver, espero que te haya un poco aclarado un poquito eso, ¿ya? Entonces, estos, estos campos cerrados, como le llamo yo, pues, ¿no? Van a ser
muy importantes para lo que vendría a ser, pues, eh, la cuestión, pues, económica, discúlpame, la cuestión económica que se va a producir, pues, en esta época, ¿no? Ahora, justamente pues van a favorecer la concentración a grandes terratenientes, eso sí es cierto, se les va a quitar una tierra que si bien es cierto no les pertenecía a los campesinos, al final pues les va a quitar un gran privilegio que tenían, pues de que era utilizar la tierra cuando ellos creían conveniente, pues para el pastoreo, para pequeña producción, entre otras cuestiones, pues, ¿no? Pero sí, lo que van a traer como consecuencia es que estos campos cerrados, ¿no? Van a empezar a concentrar la propiedad en manos de grandes terratenientes, nobles, burgueses, ¿no es cierto? Y esto lógicamente va a aumentar las inversiones y las mejoras de la técnica, porque ahora pues esta tierra es tuya y no hay nadie que te la pueda quitar, entonces tú tienes que invertir en tu propia tierra. Antes no lo hacía, y profe, antes ¿por qué no lo hacía? Porque justamente pues no había una política que avale su proceso, ¿no es cierto? Si ellos bien es cierto, era su tierra, no tenían pleno poder sobre ella, porque pues había una masa campesina que también pues tenía de cierta forma derechos que las utilizaba para pues cuestiones de cultivo, cuestiones de pastoreo, que justamente pues de allí salía también su impuesto hacia él, ¿no? Pero en este caso, pues, se les va a dar estas tierras, ellos van a empezar a tenerlo, a interpretarlo como suya, y lógicamente, pues, lo van a empezar a innovar, van a empezar a invertir capitales dentro de esto. Ahora, para que se dé la revolución, la revolución industrial, disculpa, para que se dé esta transformación, pues lo principal es que debe haber una gran base agricultora, pues, que justamente, pues, te provea de estos materiales, ¿no es cierto? Si no hay base agrario que te provea de una buena, pues, cantidad de materias primas, pues no hay revolución industrial. Por esa razón, pues, que la revolución industrial, aunque tú no creas, pues viene del campo. ¿Eh? Justamente, pues, la concentración de estas tierras y el aumento de la inversión en base a la tecnología para pues sostener estas tierras van a traer consigo pues innovaciones bastante importantes como el arado de Rotterdam, la trilladora mecánica, pues lógicamente, pues no, oye, antes cómo se sacaba los cultivos con mano, ¿no es cierto? Con la mano, vamos a sacar con la mano. Demoraba, si eran pues hectáreas, demoraban días la cosecha, ¿no es cierto? Demoraban días. Ahora, ¿qué va a pasar? Pues yo no quiero demorarme días porque quiero venderlo, quiero proveer de estos materiales. Entonces, ¿qué hago? Voy a invertir en una tecnología que me pueda posibilitar esto, ¿no es cierto? Otro, pues, ya, como yo me demoro días también, pues, realizando el arado para el próximo cultivo, yo quiero hacerlo rápido, quiero que, pues, salga lo más rápido porque también hay otro terrateniente hay competencia, ¿no es cierto? Entonces, voy a invertir en tecnología que me pueda posibilitar un arado mucho más rápido. O sea, estás viendo lo que trato de decir, ¿no es cierto? Estás entendiendo, estás como se dice, interpretando lo que estoy tratando pues, de darte, ¿no? Del mensaje, ¿no? O sea, de que si bien, de que pues la competencia que había pues de todos estos señores feudales y la gran demanda que de repente va a haber en la ciudad posibilita a ti como persona, como terrateniente, en innovar, en seguir, pues como se dice, invirtiendo en mejoras en las técnicas agrícolas para justamente competir y proveer y ganar más, ¿no es cierto? Eso es lo que ocasiona en cierta forma pues esta revolución industrial. Pero, profe, usted me dice pues que la revolución industrial viene del campo, y sí, viene del campo, pues, ¿está bien? Y justamente el campo es lo que va a proveer las materias primas, es la gran demanda que tiene, pues, ¿no? Y por esa razón se va a dar esto. Y también, pues, el desarrollo de la ganadería, pues, ¿no? Que se va a dar, pues, ya en determinados territorios, simplemente, pues, como para pues, proveer materias primas, ya no van a ser, pues, tan libres como antes, pues, ¿no? Se va a dar la supresión del barbecho y la introducción de la rotación cuatrienal, también conocido como el sistema Norfolk, ¿está bien? Conocido como el sistema Norfolk. Como hay una gran demanda en la ciudad, como hay gran demanda producto de un cambio creciente que se está viendo en Inglaterra, en Gran Bretaña, pues no, de productos, de materias primas como algodón, por ejemplo, pues ya no es necesario esto, pues, ya no es necesario barbecho,
¿Por qué ya no es necesario barbecho? Porque simplemente el barbecho, ¿qué es? A ver, alguien que me diga, ¿qué es el barbecho? ¿Qué es el barbecho? ¿Alguien sabe? ¿Alguien se acuerda qué era el barbecho? Uy, 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 a ver, vamos a ver. Qué es el barbecho? ¿Barbecho? ¿Nadie? ¿Alguien sabe qué es el barbecho? Tierra que descansa. Sí, técnicamente es eso, ¿no es cierto? Tú sabes que cuando la tierra descansa, la tierra bota algo, ¿no es cierto? Claro, es territorio sin sembrar, es tierra de descanso, muy bien. Pero esa tierra en descanso no se queda pues sin plantitas, bota algo, ¿no es cierto? Es una planta pues que es utilizada pues, en la mayoría de casos como forraje, pues, ¿no? O como pues comida para animales. Ese es el barbecho, ¿está bien? Muy bien. Ahora, ese barbecho pues se dio con la idea de que la Tierra descansara en el sistema trienal, ¿te acuerdas? Hace pues como cuatro, cinco, seis clasecitas, creo si no me equivoco, cuatro creo que haces, que hemos visto eso también, que se dio en el sistema feudal. Y ese sistema trienal ahora se convierte en un cuatrienal, en el cual pues se descarta el sistema de barbecho y se van a plantear una temporada cereales, otra temporada alimento para ganado, que eso puede ser nabos, alimentos también que pues son para consumo humano también, cebada, ¿no es cierto? Que también es para humanos y para animales, y lo que son pues alfalfa, trébol, lo que vendría a ser pues comida también para ganado. O sea, ya no va a haber pues una comida que sea exactamente para ganado, no. Van a haber pues comidas que son para, si bien es cierto, para lo que vendría a ser pues comida humana y animal, ¿está bien? Ahora, pues justamente el sistema cuatrenal va a posibilitar que ya no haya una tierra de descanso, sino que se sigue cultivando, cultivando y cultivando, y que pues maximicen lo que vendría a ser pues la producción de esa época, pues, ¿no? En ese momento, pues, alfalfa, trébol, nabo, cebada, trigo van a ser pues de cierta forma eh, los alimentos que se van a producir en masa en esa época, pues, ¿no? La irrigación, esto viene de la mano con las nuevas técnicas agrícolas, de prados artificiales, ¿no es cierto? Empleo de fertilizantes, aquí este es muy, 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 muy importante. El principal fertilizante que se va a utilizar en primera instancia va a ser, pues, lo que vendría a ser la caca, pues, de los animales, ¿no es cierto? Para que algunos no se sientan mal, ¿no es cierto? El desecho pues, de los animales, que en primera instancia va a ser el principal fertilizante, luego va a ir cambiando tras la época. Y ya en el siglo, pues, bosta que le dicen, no sé, no me acuerdo, ahorita no, yo le voy a decir residuos ahorita, ¿ya? Porque de cierta forma no quiero cometer ahí una barbaridad diciendo alguna palabrita que de repente pues no conozca, ¿está bien? Desechos, residuos de los animales, va a ser el primer fertilizante que se utiliza de mucho tiempo. Pero luego te vas a dar cuenta, pues, de que en el siglo XIX se va a encontrar, por nuestro amigo, bueno, por cuestiones, ¿cómo se dice? Pues, eh, de expediciones europeas en América, pues, se va a encontrar fertilizantes mucho más apropiados para lo que vendría a ser, pues, estas tierras, ¿no? Estamos hablando de nada más y nada menos que eh, el guano. ¿Te acuerdas el guano? Han llegado en Perú al guano, la época de la prosperidad falaz, ¿no es cierto? Ahí está, pues Inglaterra tiene mucho que ver allí. ¿Por qué? Porque justamente, pues, ahí está lo que vendría a ser la revolución industrial. Pues. Pero eso ya lo vamos a ver más adelante. ¿Está bien? Empleo de fertilizantes es también un punto a tratar. El cultivo de plantas nitrogenantes, ¿no es cierto? Plantas que pues eh, llevan agua, ¿no es cierto? En cierta forma, ¿no? Son utilizados, ¿no? Hay plantas que no necesitan agua, plantas que necesitan bastante agua, hay diferencias, ¿no es cierto? Introducción de nuevos cultivos, tal es el caso, pues, como el nabo, como vegetales también, pues, muy importantes, que se va a dar durante esta época, la papa, por ejemplo, también. Entonces van a ser factores que van a posibilitar
lo que vendría a ser la revolución. Y uno de los factores más importantes es justamente la revolución agraria. Sin campo no hay revolución en la ciudad, así de simple. Por lo tanto, es necesario realizar. Ahora, no es que ellos... Ahora, hay que entender algo también. Esta es una acotación muy importante. No es que Inglaterra vaya a querer una revolución industrial. Le salió el chispazo. Eso hay que entenderlo bien. Le salió el chispazo. O sea, Inglaterra no fue, como dirían algunos, pues, ese genio que pues, creó la revolución, que dio posibilidad a la revolución industrial. No, lo hizo el chispazo. Cualquier país europeo o nación europea podría haber hecho lo mismo. Pero justamente lo que hizo, hay que darle mérito también a Gran Bretaña, lo que hizo Gran Bretaña fue algo también bastante importante, que es justamente esa concentración de tierras. Pero, profe, en Europa también había, pero hay que entender algo aquí. En Europa el sistema feudal estaba muy, pero muy arraigado. Bien, y no era tanto en Gran Bretaña como lo era pues en Europa. En Europa todavía había una iglesia que tenía propiedades, un noble que era pues un noble advenedizo, un noble flojo, un noble vago, ¿no es cierto? Cosa que en Inglaterra no va a ser lo mismo. En Inglaterra, al concentrar ya su tierra, su mando, él puede tener la libertad justamente pues de seguir innovando, de seguir aumentando su capital o seguir mejorando sus técnicas agrícolas. Pero en Europa, como el caso de Francia, como el caso pues de España, Rusia, por ejemplo, pues los nobles no les poco o nada les importa pues de innovar nuevas técnicas. ¿Por qué? Porque a ellos siguen cobrando sus impuestos, ¿no? Ellos siguen le dan sus alimentos, entonces ellos normalmente pues explotan a los campesinos. Y una cosa que va a dar aquí pues mucha diferencia es que en Europa explotan a los campesinos cobrándoles impuestos, mientras que en Gran Bretaña sí es cierto, les cobran impuestos, los siguen explotando, pero ahora después se les da su dinerito. Y ya pues no se le cobra un impuesto de especias, sino les cobra un impuesto de dinero. Entonces todo va en torno al dinero. En Europa, por ejemplo, pues el campesino tenía que dar alimentos, el noble pues recibía esos alimentos en base al tributo, algunos va en dinero, pero no había pues esa necesidad de seguir innovando. ¿Por qué? Porque de cierta forma pues no les importaba o poco nada les interesaba seguir haciendo esto. ¿también? Y también hay que ver el otro lado, pues de que había una iglesia que justamente pues tenía también propiedades, tenía tierras, y que también pues de cierta forma limitaba también esto. La iglesia también es una parte fundamental que no haya una rápida, un rápido desarrollo en Europa continental, pues, ¿no? Bueno chicos, hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna preguntita? A ver, o ya colapsaron ya. O ya colapsaron, ¿cómo es? Oh, claro, ya, muy bien. Continuamos entonces, a ver. Vamos a ver. Las principales industrias dentro de esta primera revolución industrial, porque estamos hablando dentro de esta primera, es justamente la industria textil, la siderúrgica y la industria del transporte y las comunicaciones. La industria textil, pues lógicamente la fabricación en masa manufacturera, pues de ropa, pues de justamente prendas, ¿no es cierto? Que son en base al algodón, pues, ¿no? La industria textil es una de las más importantes. La industria siderúrgica, pues del hierro, no que confundas, no es acero, hierro, en la cual va de la mano justamente con la industria del transporte y comunicaciones, que van a posibilitar pues la idea pues de crear trenes y locomotoras y lo que vendría a ser el barco a vapor, Fulton, Stephenson, ¿no es cierto? Que justamente van a crear en base a esta gran apogeo de la industria siderúrgica, pues, ¿no es cierto? Entonces, la industria del transporte y comunicaciones también va a ir de la mano con la industria siderúrgica. ¿Está bien? Y también, pues, los tres se complementan en cierta forma, pues, ¿no? Porque va a posibilitar el transporte de estas materias primas hacia diferentes lugares. Por esa razón, pues, que en el siglo XVIII, siglo XIX se va a dar este boom del rieles, ¿no es cierto? Y en el siglo XIX recién, pues, Francia, algunos estados como la Alemania van a empezar justamente como Austria, por ejemplo,
van a empezar a sus tierras, como se dice, pues empezar a poner rieles para pues locomotoras, empezar a justamente innovar en estos aspectos las naciones, pero ya es en el siglo XIX. Inglaterra estaba adelantada pues unos cuantos años. ¿Está bien? Materias primas como el algodón, la hulla, el carbón mineral que van a producir justamente pues esta nueva materia prima, ¿no es cierto? Esta nueva energía. El algodón, que justamente va a ser utilizado para las materias primas en la industria textil, y el hierro, pues en la industria siderúrgica. Todos ellos van a ser pues materias primas que van a posibilitar esta primera revolución industrial. También pues tenemos que ver los inventos. Aquí, por ejemplo, pues Newcomen va a empezar a inventar lo que, en primera instancia, lo que es el motor a vapor. Lo terminaría James Watt, o James Watt, que pues lógicamente sería el más reconocido en este aspecto. La máquina a vapor, que va a ser, pues, como diría, pues, la base de toda máquina en ese momento. Pues no como, por ejemplo, pues, la locomotora, el barco. O sea, la máquina a vapor es un invento que va a ser utilizado por muchas de las personas posteriormente, ¿no? Porque en base a este invento es que se va a dar, pues, desarrollo pues en los barcos, en las locomotoras, en el telar hidráulico, o sea, con la misma base de este motor a vapor, ¿sabes? O máquina a vapor. Pues no, la lanzadera volante, pues no, por John Kay, parece un niño en realidad, pero es un adulto, por favor, que pues lógicamente pues es una de las grandes máquinas innovadoras y que va a producir una cantidad de telares y que va a ser pues en masa, ¿no? La lanzadora Jenny, pues, o la Spin Jenny, pues que va a ser pues una de las, que también pues en el sistema, en la industria, ¿cómo vería esto? En la industria pues textil sería una de las grandes innovaciones también de James Hargreaves. La máquina de la hidráulica, está bien, Richard Arkwright. El telar mecánico también, ahí está Edmund. El barco a vapor, Robert Fulton. La locomotora, George Stephenson, que van a ser, pues, de cierta forma los grandes inventores de esta época, ¿no? El telégrafo, Samuel Morse, ¿cierto? Ahí está el telégrafo, ¿no? Que va a ser el primer prototipo, pues, el primer sistema de comunicación a larga distancia, ¿no? Con clave. Y uno de los grandes inventos que pues tiene que ser considerado dentro de esto, pues, ¿no? Que vendría a ser la vacuna, por Edward Jenner, ¿no? La primera enfermedad que va a justamente a combatir esta vacuna va a ser la viruela, así es. Una enfermedad muy habitual en la época, muy, pero muy, muy común para los niños, ¿está bien? Va a ser resuelta bajo la percepta de este personaje, pues, ¿no? De Edward Jenner, que justamente va a traer consigo lo que es la innovalización pues, con la vacuna, con este sistema que justamente pues, es el ideal en este caso, pues, ¿no? Y que va a ser una de las personas que va a salvar pues, una gran cantidad de vidas en una época en la cual pues, la viruela era una enfermedad mortal, pues, ¿no? Así que, pues, punto a favor en parte a esto, pues, ¿no? Y esto solamente se va a posibilitar gracias a ¿qué? A la inversión de capitales, pues, ¿no? A la inversión de capitales. ¿Cómo se llama la máquina de coser? La industrial, profe. A ver, hay varias. La máquina de hilar hidráulica, el telar mecánico, que es pues la máquina de coser, la que nosotros tenemos. Este es el prototipo de la máquina de coser. No sé si alguna vez han visto, ¿no? La máquina de coser, esa maquinita pues que parece una L, que está metida en la mesa. Ya, este es el prototipo, el telar mecánico. La más, ¿cómo te diría? Esta de acá, ¿ya? La más utilizada en la industria es la de acá, la lanzadera volante. Esta es la más utilizada en la industria. En esa época, ojo, la lanzadera volante. ¿Era muy peligrosa? Sí, era muy peligrosa. ¿Cuántos niños habrán muerto aquí? A una cantidad de niños bastante impresionante habrán muerto bajo esta máquina. Es un dato curioso, ¿ya? Porque esta máquina, pues, crea hilos, crea un telar, ¿no es cierto?
Es una lanzadera. Fra, así. Tú empujas. Por eso están las dos personas ahí. Es una maquinita que para poder, lógicamente, realizar del algodón, pues, todos estos hilos, lo que tienes que hacer es empujar, retraer, empujar, retraer. En ese proceso cae algodón abajo. Este algodón, pues, lógicamente, los dueños no lo quieren malgastar. Y la única persona que entra allí no es un adulto, es un niño. Entonces lo que hacen los niños, o su chamba de los niños, ahí acá empieza también el problema de la explotación infantil, la chamba de los niños era recoger este algodón, llevárselo afuera y justamente pues volverlo a poner, ¿no? En este proceso, la máquina salía, entraba, salía, entraba. Y en este proceso los niños, cuando se demora, tenían un tiempo, ¿no? Cuando se demoraban, posiblemente pues si distraían o de repente pues se caían algo, pues la máquina se entraba y ¡puf! Salía. Y ahí había un niño, pues. Un niño más de las estadísticas. No era algo normal. No era algo normal, pero era algo también, tampoco pues, como se dice, pues algo recurrente, ¿no? Esa era la más importante, ¿ya? Pero habían varias, pues había varios prototipos de telar. ¿Qué consecuencias trajo consigo la primera revolución industrial? Uno, la aparición del maquinismo. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir esto? Empiezan las máquinas empiezan a primar. Ahora, no quiere decir pues que el hombre sea desplazado. No, el hombre no es desplazado. ¿Por qué? Porque el hombre empieza a tomar otra función. ¿Como cuál? La función de manejar estas máquinas, reparar estas máquinas y lo que es, pues, lógicamente, pues, trabajar en base a estas máquinas. La máquina no podía hacer todo. Eso hay que entender en tiempo. Las personas siempre suelen confundir, revolución industrial, la máquina empieza a reemplazar al hombre. No, estás loco. Es más bien, posibilita nuevas entradas para el hombre, nuevas, como se dice, pues, nuevas posibilidades. En este caso, pues, para reparar, para conducir, lógicamente creando así, pues, la nueva categoría conocida como los obreros. ¿Está bien? El proletariado, como dicen, pues que son las personas que venden su mano de obra, ya no venden pues riquezas ni nada por el estilo, venden su propia mano de obra a cambio de pues, una paga que pueda permitirles sobrevivir en esa época, ¿está bien? Pues la aparición del maquinismo no tiene nada que ver con el reemplazo del hombre. Algunos lo interpretan de esa forma, ¿por qué? Porque si bien es cierto, pues la máquina es mucho más rápida, pues necesita de una, pues como se dice, de un manejo. Y eso lo hacen pues las mismas personas. Los gremios y talleres son reemplazados por, lógicamente, obreros e industrias. Estos gremios y talleres, en algunos casos, se van a transformar y en otros casos, pues, van a ser reemplazados. ¿Está bien? Los obreros, como te dije, proletariado, bueno, en base al proletariado, son las personas que venden su mano de obra, ¿está bien? Su mano de trabajo, ¿está bien? Y que, pues, ganan un dinero. Ya no es como antes, pues, de que vas a crear tu propio puesto, ni nada por el estilo, como se hacía antaño en los gremios. La formación de grandes fortunas y corporaciones. Así es, van a empezar a aparecer personas que van a tener, pues, como se dice, grandes concentraciones de capital, formando así, pues, los principales millonarios de la época, pues, ¿no? ¿Qué van a ser, pues, los grandes impulsadores de esta revolución industrial? Disminución del costo de producción, así es, y también, pues, lógicamente, el precio de producción, provenientes, lógicamente, de la industria. Al haber una gran cantidad de materias primas, el costo, lógicamente, disminuye. Y al justamente también no demandar tanta mano de obra al que puedas pagar, y más bien máquinas, lógicamente también disminuye el costo de producción. ¿Está bien? Entonces, esto, lógicamente, va a posibilitar una disminución de los precios. Pero pues todavía siguen altos para esa época, pues, ¿no? Aumento de la calidad de productos en las fábricas, lógicamente, pues no, hay una gran producción y esa producción es de calidad. Por esa razón Napoleón pierde en su bloqueo económico, porque no hay nadie que pueda compararse con la calidad de producción que tiene Gran Bretaña en ese momento. Napoleón tenía una buena idea, el de poder justamente bloquear económicamente a Gran Bretaña, pero no contaba con la astucia pues, de Gran Bretaña de que se había vuelto, como se dice, necesaria, o los países europeos se habían vuelto dependientes de Gran Bretaña por su calidad de productos, pues, ¿no? La francesa, pues, en esa época no era ni por los talones igual a la producción que tenía Gran Bretaña, y justamente Gran Bretaña es una producción bastante grande.
el gran progreso económico pues, de Gran Bretaña e Inglaterra, que sería conocido como el taller del mundo, ¿no? La especialización, la división del trabajo también van a ser una de las consecuencias económicas, la producción en cadena, lógicamente, el procesamiento de los medios de transporte y comunicación, locomotora, barco vapor, ¿no es cierto?, que van a ser dados o van a posibilitar, lógicamente, pues lo que vendría a ser nada más y nada menos que la posibilidad de mover estos productos a largas distancias, ¿bien? Todo esto van a ser consecuencias de carácter económicas. Consecuencias de carácter social, el surgimiento del proletariado. Este proletariado que antes no existía, que antes era las masas campesinas, que por las cuestiones económicas de los campos cerrados, de la política de campos cerrados, había traído consigo pues que ellos se trasladaran hacia la capital, teniendo solamente su mano de obra que vender. Esto va a traer consigo el surgimiento de esta nueva clase social que justamente va a posibilitar lo que vendría a ser lo que llamaríamos después nuevas ideologías, fortalecimiento de cuestiones económicas, entre otras cuestiones. ¿Bien? Entonces, estos campesinos que van a ir a las ciudades a buscar, lógicamente, un trabajo, van a vender su mano de obra. ¿Está bien? Dando posibilidad al proletariado. Solo las personas que están dentro de las ciudades son conocidas como proletariados. Los demás son campesinos, ¿no? Ojo. Fortalecimiento de la burguesía, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque los industriales no son nobles, son burgueses. ¿Está bien? Y estos burgueses, lógicamente, va a posibilitar que se dé esta cuestión, pues, ¿no? Una acotación más. En Inglaterra, pues la cuestión de la burguesía no era tan mal vista como en Europa continental. ¿Está bien? La burguesía, pues, por el sistema parlamentario que tenía Gran Bretaña, pues posibilitaba pues la innovación de estas personas, ¿no? En el caso en Europa continental, si bien es cierto, tenían una libertad, todavía estaban restringidas bajo ideas como mercantilismo, absolutismo, entre otras cosas. Entonces no había tanta esa movilización. Explotación de la clase trabajadora, eso no hay que negarlo, mujeres, niños, hombres eran explotados de igual manera, ¿no es cierto? Es más, con la reina Victoria que se inmiscuyó también en los problemas de la sociedad, reduciendo, prohibiendo lo que es la explotación infantil, todavía se van a seguir utilizando, pues, ¿no? Aumento de la diferencia en la calidad de vida entre burguesía, proletariado, ¿no es cierto? Mientras va a empezar a ver, como se dice, pues esa idea, ¿no? ¿Por qué si yo hago todo, él gana? ¿Y por qué si él no hace nada, gana? Sigue ganando. Va a haber esa cuestión, ¿no? Esas preguntitas, ¿no? ¿Por qué si yo gano, yo hago todo el trabajo aquí en esta fábrica junto con mis compañeros, gano una miseria? Mientras que él hace poco, sentado, ¿no es cierto? No hace nada, mejor dicho, gana todo. Entonces va a haber esa pequeña pregunta y pues lógicamente va a incrementar esa diferencia en la calidad de vida entre burguesía y entre proletariado, o entre industriales y proletariado, pues, ¿no? Migraciones del campo a la ciudad, esto tiene que ver mucho con la mano con el surgimiento del proletariado y mucho de la mano con la revolución agrícola, y pues lógicamente pues la mejora de la calidad de vida, que sí, pues mejora un poco eh, a comparación pues de otros lugares. Consecuencias culturales, surgimiento de la cultura popular, la moda, la música, los juegos, los hábitos, costumbres, gastronomía, etcétera. Así es. ¿No es cierto? Pues de cierta forma van a aparecer pues estos, tú te das cuenta, ¿no? Siglo XVIII, siglo XIX, la moda va a empezar a surgir, esos ternitos, por ejemplo, esos, ¿cómo se dice? Pues, chaquetas, esos pantalones de vestir que nosotros odiamos, por ejemplo, ¿no? O algunos odian, ¿no es cierto?, de darse, pues van a ser pues una moda muy importante dentro de la época. La música, pues, ¿no? También allí, entre otras cuestiones, costumbres, las consecuencias de esta van a ser bastante grandes. Ideológicas, el surgimiento del movimiento obrero, ¿no es cierto? Lo que nosotros conocemos como socialismo, ¿no? Luditas también van a aparecer, personas que pretenden destruir las máquinas porque se sienten reemplazadas por estas, y así sucesivamente. Pues no, ahorita vamos a hablar del socialismo.
Consecuencias políticas, mayor control político de parte de la burguesía e impulso del liberalismo en las estructuras del Estado, pues, ¿no? De cierta forma, el liberalismo gana en Inglaterra y se implanta como un sistema económico que se va a aplicar, pues, ¿no? En parte también, pues, controlando lo que vendría a ser la política. Y así continuamos con el socialismo. ¿Hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna preguntita hasta aquí? ¿Preguntas? Ok, ya, muy bien, perfecto. Vamos, vamos entonces. Socialismo, siglo XIX. Eh, Vemos, socialismo es una ideología que defiende lo que es, ¿cómo diría? Pues la propiedad, acá como dice en el texto, dice, es una doctrina política, económica y social que defiende la propiedad y la administración pública de los medios de producción e intercambio. ¿Está bien? Sí, cierto. El socialismo es una ideología que tiene como meta la apropiación, no, sino la igualdad. Su término es igualdad, ¿está bien? Igualdad en economía, en lo que es pues política, en todas estas cuestiones, una igualdad. Y pues también, pues en base a eso, también en Inglaterra estaba pasando una gran problemática, y eso hay que entenderlo, ¿no? El socialismo nace en base a una problemática. ¿Y cuál es la problemática? La diferencia social entre industriales y proletariado. No sé si me dejo entender. Toda ideología es en base a una problemática. El liberalismo en base al absolutismo, en base a la problemática del absolutismo. El nacionalismo en base a la problemática pues de la desunión, de lo que vendría a ser pues el absolutismo, el mercantilismo, todo eso. Conservadurismo en base al liberalismo. ¿Te das cuenta? Entonces, el socialismo no es ajeno a eso. El socialismo es una ideología, una doctrina, y poco a poco se va convirtiendo en una doctrina política, económica y social, que su objetivo es justamente combatir esas diferencias sociales. ¿Cómo lo combate? Con la igualdad. ¿Bien? ¿Y cómo puede combatirla? Su principal, como se dice, pues, propuesta es justamente apropiarse o hacerse de los medios de producción e intercambio. ¿Por qué? Porque justamente esos medios de producción posibilitan la igualdad. ¿Está bien? Entonces, ese es el socialismo en su mera representación, como en su mera representación del siglo XIX, disculpo. ¿Está bien? Es una ideología principalmente obrera. ¿Está bien? Obrera. Ahora, nosotros caemos en el error de decir, pues, profe, el socialismo es una cuestión, pues, única, ¿no? El socialismo es una ideología única, y no, no es así. Discúlpame que te reviente la burbuja, no es así. ¿Por qué? Porque hubo en el siglo XIX dos tendencias: el socialismo científico, el de Marx y Engels, y el socialismo utópico, el de, pues, su propio nombre lo dice, personas que tratan de reformar la sociedad, la economía, bajo preceptos que justamente son ideales, ¿no? Perfectos, ¿no? Que justamente no se llegan por ser utópicos. ¿Qué es utopía? Algo que no se puede, algo que es perfecto, pero que no se puede conseguir. En este caso, el socialismo utópico es uno de ellos. Ya después que veamos, profe, el socialismo marxista, el ortodoxo, el bolchevismo, diferentes corrientes, ya, pues son ramas que salen pues del propio socialismo. Pero el socialismo en su primera instancia, en el siglo XIX, es esto. ¿Está bien? Bajo la problemática de las diferencias sociales. Ya el socialismo que hay en el siglo XX, en el siglo XXI, ya son, pues, como se dice, tendencias hacia diferentes cuestiones. ¿Saben? Ahorita vamos a explicar eso también. Objetivos. Reformar la sociedad capitalista. Reformar, ojo, no cambiarla. Bueno, disculpa. Reformar, no, ¿cómo se dice? De sacar, ¿no? Como dirían algunos, pues no, pasar de un sistema capitalista a un sistema mucho más igual, ¿no? No, no. Su sistema es reformar, o sea, seguir en el sistema capitalista, pero dándole beneficios que pudieran dar consigo una mejor calidad de vida hacia esos obreros. Ese es el socialismo utópico.
Propiedad colectiva de los medios de producción sin llegar a la lucha de clases sociales. Aquí ya, pues, lógicamente hay un primer dato, la lucha de clases sociales, ¿no es cierto? Que justamente posibilita la sociedad comunista. Una lucha de clases sociales trae consigo, eso es ya parte del manifiesto comunista, una lucha de clases sociales, como decía Marx y Engels, trae consigo una sociedad sin clases. Y una sociedad sin clases trae consigo una sociedad comunista. ¿Está bien? Que es una sociedad donde no existen las clases sociales y donde, pues lógicamente, todos viven o tienen una buena calidad de vida. El propio Marx lo dijo, esa es una sociedad, pues, perfecta. ¿Está bien? Una sociedad perfecta. Y hasta el propio Marx pues, dijo que era, pues, como dirían algunos, imposible. ¿Está bien? Pero lo que dice, pues, el socialismo utópico es que se haga una propiedad colectiva de producción donde se den beneficios, ya sea al obrero y al burgués, pero sin llegar a una lucha entre ellos. ¿Está bien? Simplemente con el objetivo de darle beneficios y de mejorar, lógicamente, la fraternidad en estas dos partes. El primer socialista utópico que vemos es el conde Saint-Simon, el francés, que en sus libros Tecnocracia y Clases Ociosas nos pues, plantea la idea de una reorganización del sistema de producción para traer consigo beneficios a las dos partes, ya sea obrero o burgués. ¿Saben? Y eso va a traer consigo, pues, una defensa también hacia la burguesía, pues, que también va bastante apaleada en esa época. Luego está, pues, nuestro amigo Charles Fourier, un francés, que va a promulgar los llamados falansterios. ¿Qué son los falansterios? Son comunidades de producción y residencia que se van a basar en un sistema social en un sistema igualitario, ¿no? ¿Qué quiere decir? Lo que proponía Charles Fourier, en términos simples, era crear una organización o crear una comunidad en donde el obrero viva, coma, desarrolle toda su humanidad dentro de esta, y que justamente pues tenía la férrea idea de juntar a todos los obreros aquí en comunidades obreras y dándole pues educación, comida, todos los beneficios, con el objetivo de que suba su producción, ¿está bien? Y que baje el descontento, ¿no? Es una especie de internado, lo que es un falansterio, ¿está bien? Pero hay un gran problema. ¿Cuál es el problema? El problema es que los obreros no quieren estar allí. Ese es el problema principal. Se vuelven casi como, se entendía en esta cosa como se volvían casi como esclavos, básicamente porque viven en un lugar preparado para ellos. A se le da comida, se le da casa, se le da pues abrigo, se le da pues educación, se le da todos esos privilegios, pero sigue siendo pues algo no igualitario igualmente, ¿no? Y también pues trae el problema de que si se aplica esto, pues se va a volver la competición pues, empresarial. ¿Por qué? Pues los obreros están dentro de allí, no ven ofertas, no ven ningún lugar, solo ven sus beneficios. Y en este caso, pues, los salarios que se les da a los obreros, pues, son, como se dice, pues, a ver, ¿cómo te podría explicar para que puedas entenderlo un poquito mejor? A ver, claro, pues, ¿no? Tú le vas a dar salarios a una persona que tiene todo. ¿Qué hace con el salario? ¿Qué crees que hace con el salario? A ver, pregunta. El obrero tiene dentro de este falansterio, tiene comida, educación, casa, tiene pues todos los beneficios, ¿ya? Y se le va a pagar un salario. ¿Qué hace con este salario? Gastarlo en alcohol. No, tiene alcohol también ahí. Lo ahorra, pero ¿para qué lo ahorra? Para salir, para ya no ser un obrero. No hay, pues, no hay objetivo para un salario. Entonces, ya no hay salario, ¿entiendes? Por eso es que te digo, pues, ¿cómo te explico esto? Ya no hay salario.
Ya no hay salario, ya no hay propiedad privada, ya no hay competición empresarial. ¿Te das cuenta? O sea, el falansterio destroza todo eso. ¿Por qué? Porque tú a la clase trabajadora le estás dando todo. Y el obrero lo único que necesita allí es comer, dormir y trabajar. Esa es su vida de un obrero. Comer, dormir, trabajar y tomar, divertirse un rato. Ir a tomar. Listo. Ese es su esto. Pero ya hay en los falansterios eso. O sea, ya no es necesario una paga. Ya no es necesario que ya haya una propiedad privada. ¿Por qué? Porque le estamos dando allí una propiedad comunitaria. ¿Entiendes? O sea, es como ser un animal en una granja, algo parecido. Los falansterios es eso. Si se llegaran a dar los falansterios, lógicamente, yo te estoy dando en el supuesto de que se llegara a dar este falansterio. ¿Está bien? Entonces te das cuenta, ¿no? No se llegaron a dar, lógicamente, nunca se llegaron a dar. Pero fue una teoría que tenía el objetivo de ser socialista, pues, que es abolir el sistema de clases sociales sin llegar a una lucha de clases sociales. ¿Entiendes? La confusión aquí empieza desde que tú ya, como se dice, pues empiezas a interpretar esto ya no como socialismo. ¿Ya? Este es socialismo, por ejemplo. Creas una comunidad en donde están todos los obreros, ahora es los pagos, la propiedad privada y la competencia empresarial, porque el falasterio te da todo eso. Entonces, ya llegaste a una sociedad sin clases, sin ir a una lucha de clases sociales. ¿Entiendes? Ahora, principal problema de esto es que nunca se aplicó, bueno, o no se aplicó, y su consumo, su gasto era mucho mayor al, a las ganancias, porque dar pues a más de 1000 personas comida, educación, todo eso pues era justamente algo bastante exorbitado en la época, que justamente pues no era lo predilecto en ese tiempo, ¿no? No era lo ideal, pero pues por eso se le llama socialismo utópico. Luego está nuestro amigo Robert Owen, que al igual que nuestro amigo Fourier, va a empezar también a plantear. Este sí lo va a aplicar, ¿eh? Lo va a aplicar porque tenía un objetivo este señor, ¿no? Él decía, al igual que Fourier, que si un obrero era feliz, producía más. ¿Está bien? Y él mismo lo va a aplicar en su industria bajo el nombre de cooperativa. ¿Qué es, pues, lo que plantea Robert Owen? Él dice, pues, de que un pacto entre obreros y burgueses puede traer consigo, pues, una, una, una prosperidad dentro de los sistemas de producción. ¿Qué quiere decir esto? Que al igual que Fourier, Owen dice, yo te voy a dar aumento de salario, te voy a dar, ¿cómo se dice? Pues comida, te voy a dar una mejora en la calidad de vida, te voy a dar abrigo, te voy a dar, pues, normalmente lo que el obrero pide. Lo que trata de mostrar Owen es que de cierta forma, dándole esto, el obrero rinde más. ¿Lo va a hacer? Sí, lo va a lograr. ¿Lo va a aplicar? Sí, lo aplica bien. Pero ¿qué sucede? El mismo problema que Fourier, dinero. O sea, pactar con el obrero dándole beneficios es fácil, pero el problema viene cuando lo aplicas. ¿Por qué? Porque pues el dinero no alcanza. Así es. O sea, darle educación, darle comida, darle aumento de salario, darle todos esos beneficios, ¿de dónde corre? ¿Corre de alguien, de tu vecino, de tu tío? No, corre por ti mismo. Y si ese gasto no es menor a la entrada de ganancias, lógicamente no es aplicable. Pues. Y en muchos de los casos va a demostrar que estos beneficios son mayores a la ganancia. Si bien es cierto, hay un incremento de producción, la ganancia solo
aumenta un poco con respecto a los gastos que tiene el pacto, ¿no? Entonces, pues, no es dable, no es dable. Entonces, por esa razón, pues muchos de estos socialismos utópicos van a ser llamados de esta forma, socialistas utópicos. ¿Por qué? Porque simplemente y sencillamente, pues sus ideas no son aplicables o son tan perfectos que, pues, no se pueden aplicar en la sociedad. Y aquí pasamos al que tú conoces, que es lógicamente el socialismo marxista, ¿no es cierto? ¿Qué dice nuestro amigo Marx y Engels? Tiene varios libros, El Capital, El Manifiesto Comunista, Ideología Alemana, si no me equivoco, también se llamaba así, entre otros. ¿Está bien? Propone la lucha de clases, ¿no? Una burguesía versus un proletariado, ¿no? Que va a ser el motor de la historia, como decía, pues, ¿no? La lucha de clases sociales. Y según él, decía, nuestro amigo Marx decía, pues, de que si tú bueno, si ellos luchan, pues lógicamente el que tiene que ganar es el proletariado, ¿no? Trayendo consigo, pues, lo que es la dictadura del proletariado, la revolución, como algunos lo llaman, pues, ¿no? La revolución. Esta dictadura del proletariado va a traer consigo la supresión del capitalismo, la propiedad de los colectiva de los medios de producción y por ende va a traer consigo también, y decirlo, pues, ¿no? La sociedad sin clases sociales, que pues nosotros reconocemos como comunismo. ¿Qué características tiene una sociedad comunista? Una sociedad comunista tiene las características, como planteaba en esta época, como van a plantear muchos teóricos después, es sin partidos sociales, sin partidos políticos, disculpa, sin un eje político, ¿está bien? No, sin clases sociales. Esa es una sociedad comunista. ¿Está bien? Es el fin. El socialismo es la ideología. ¿Está bien? Esto es lo que vendría a ser pues el socialismo marxista, el socialismo pues, científico, como algunos lo llaman. ¿Está bien? Eh, Siempre decía, pues, se basaba en la cuestión pues que Marx debe decir pues de que siempre en la historia, por eso se llama socialismo científico, siempre en la historia hay un explotador y un explotado. Y en base a eso, siempre se ha repetido la misma química. Y lo que decía nuestro amigo Marx, pues era decir, en algún momento esto se va a romper, ¿no es cierto? Esto se va a romper y va a haber otra cuestión, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuándo se romperá? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Cuándo se romperá? Pero en cierta forma, pues lo que pide el socialismo científico o marxismo, que justamente pues haya una lucha de clases sociales para llegar a una dictadura del proletariado y llegar pues a una propiedad colectiva de los medios de producción, creándose así una sociedad sin clases. ¿Está bien? Y pues eso es socialismo. ¿Alguna pregunta con esto? Así de simple te lo explico, ¿ya? Para no llegar tan... ¿Alguna pregunta? Eso es socialismo. Basado en el directo de igualdad. ¿Alguna pregunta? Si esperabas algo más, la puedes preguntar, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No. Listo, muy bien, excelente. Manifiesto Comunista va a ser uno de los grandes, ¿cómo se dice? Pues libros que va a tener Marx y que va a basarse en esta cuestión, pues, ¿no? Carlos Marx y Friedrich Engels. El Capital va a ser uno, no lo termina, creo, si no me equivoco, sí, no lo llega a terminar el Capital. Aquí es donde pues nosotros le llamamos capitalismo. Ahí es donde Marx le llama al sistema liberal capitalismo. ¿Está bien? Y nosotros pues utilizamos ese sistema para seguir nombrándolo el sistema liberal como capitalismo. Es un dato curioso, ¿no? Pues lógicamente el capitalismo es el sistema liberal, pues es un apodo en la cual Marx menosprecia el sistema liberal. Capitalismo, es un capitalismo. Friedrich Engels también tiene algunos otros libros, como El origen de la familia, la propiedad, el Estado, la situación de la clase obrera en Inglaterra. Son libros también meramente sociales.
La iglesia también se inmiscuye aquí por el Papa León XIII con la encíclica Rerum Novarum, que es pues lógicamente una condena hacia la explotación capitalista del burgués y la violencia revolucionaria en el obrero. O sea, en Inglaterra en el siglo XIX, producto de estas tendencias socialistas, se estaba produciendo ya pues una rebeldía por parte del obrero y una transgresión o una explotación del parte del burgués. Entonces, entre estas dos tendencias hay una cuestión pues de conflicto entre ellas, la cual pues obviamente el Papa León XIII quiere poner paños fríos, ¿no? Pues, tratando de llamar a la paz, tratando de llamar a la concordia, tratando de llamar pues a la, a la cuestión pues en que estos no peleen o no entren en conflicto, pues, ¿no? Tratando de poner como decía paños fríos. ¿Se va a respetar un poco? Sí. De allí pues van a empezar a agruparse pues estos señores, trayendo consigo lo que son pues la primera internacional y la segunda internacional, que pues son las reuniones de socialistas en diferentes lugares para pues acordar cómo sería pues aplicar estas ideas, ¿no? Aquí, por ejemplo, van a ver personajes como en el caso pues, de Lenin, ¿no es cierto? Pues Marx ya no va a participar en esto, va a estar Lenin, por ejemplo, va a estar Trotsky, por ejemplo, algunos de los personajes principales de las internacionales. ¿Ven? Que van a ser pues ideas. Ahora, este socialismo que nosotros vemos aquí, este es un dato adicional, este socialismo que nosotros vemos aquí es el original, como podríamos decir. A través de la historia se ha cambiado conforme va yendo, pero sigue teniendo la misma esencia. ¿Está bien? Hay marxismo ortodoxo, socialismo ortodoxo, socialismo marxista, bolchevista. Hay pues diferentes, como dirían algunos, tipos de socialismo. ¿Está bien? Que de acuerdo a la tendencia han cambiado. Pero, pues lo que no cambia es esa lucha de clases sociales. ¿Está bien? Esa lucha de clases sociales que, pues, lógicamente para la época ya lo veo un poco imposible, ¿no? Pero sigue habiendo y cambia de acuerdo, pues, a la tendencia o al líder político que tenga, ¿no? Va cambiando su idea. ¿Está bien? Y eso, pues, se establece en las internacionales que se dieron en el 64 y en el 89 del siglo XIX. ¿Está bien? Bien. Con esto hemos terminado. Pasamos a la segunda revolución industrial. La segunda revolución industrial, pues, se va a difundir por Europa, ¿no? Aquí es donde se van a dar nuevos sectores de producción, nuevos sectores de energía, y va a ser un proceso que va a continuar a la primera. Ahora, aquí vamos a ver de que se va a difundir en Europa, Estados Unidos y Japón. No vemos a Gran Bretaña. ¿Por qué? O no vemos tanto a Gran Bretaña. ¿Por qué? Muy fácil. Hay que entender algo aquí. En la primera, Gran Bretaña era el lugar de origen. En la segunda va a ser Estados Unidos, Alemania y posiblemente aquí también pondremos a Japón. ¿Está bien? Profe, ¿por qué ya en la segunda revolución industrial no es Gran Bretaña de nuevo? Yo te pregunto eso, a ver, ¿por qué crees que Gran Bretaña ya no es de nuevo origen de una revolución industrial? ¿Por qué crees? ¿Mm? Falta de innovación. Ya, pues por allí. Por las malas condiciones. Ya. Hay algo que debes entender aquí. Tú imagínate que eres un burgués. Imagínate que eres un burgués, un dueño de fábricas, varias fábricas. ¿Y qué se utilizaba el telar mecánico? Se utilizaba pues las fábricas de la primera revolución industrial. Todas las máquinas y fábricas de la primera revolución industrial. Llega la segunda revolución industrial. ¿Cambiarías? ¿Innovarías? ¿Tú innovarías? No hay necesidad, ahí está, pues, ¿no? Claro, pues.
No es que no haya necesidad, es que es demasiado costoso cambiar. ¿Entiendes? O sea, la segunda revolución industrial es una lavada de cara, es una mejora de la primera. Pero no como podríamos, como exactamente como podríamos decir, ah, ya, profe, entonces, si yo estaba en la primera, entonces lo único que tengo es comprar esas máquinas e innovar. Claro, pero dinerito manda, pues. Cuesta, pues, innovar. Pero, profe, ellos están ganando bien, entonces fácil es innovar. Claro, pero ellos, como dice Javier, no tengo necesidad yo de cambiar, si estoy produciendo igualmente. Estoy produciendo. Entonces, pues lógicamente, cuando se da cuenta Gran Bretaña, Estados Unidos y Alemania, pues los ha pasado por encima. ¿Por qué? Porque las nuevas máquinas que ellos sí han innovado, bueno, pues para ellos es su primera revolución industrial, pero sus máquinas que ellos sí han hecho, pues han posibilitado una mejora enorme con respecto a las máquinas de la primera o con respecto a los beneficios de la primera. Entonces esto va a producir pues que Alemania, Estados Unidos y hasta la propia Japón, que recién entraba a su proceso industrial ya de frente a la segunda revolución, va a superar a la Bretaña con grandes crisis. ¿No es cierto? ¿Por qué, profe? ¿Por qué? Porque uno, por las energías. Mientras que la gran cantidad de industrias que en Gran Bretaña que utilizaba vapor de agua o carbón mineral, en la segunda ya se está utilizando materiales como electricidad, petróleo, que son mucho más efectivas. Como en la tecnología base, que era la máquina de vapor de James Watt, ahora pues el motor de combustión interna de General Electric Motor. ¿Está bien? O sea, te das cuenta, hay una gran diferencia entre primera y segunda revolución industrial. Y eso se da cuenta en las innovaciones que hay en esa época. ¿Saben? Ahora, Estados Unidos y Alemania no habían entrado en la primera revolución industrial. Ellos de frente pasaron a dónde? A la segunda, como alguno diría, especialmente Estados Unidos. Porque sí, Estados Unidos tenía fábricas, tenía pequeñas manufacturas, es cierto, pero pues no era tan grande como la que era pues de Gran Bretaña. La Gran Bretaña pues era a nivel industrial era un monstruo en la primera, pero pues como dirían algunos, pues esa recesión al cambio, esa, esa negativa hacia innovación va a ser pues mortal para Gran Bretaña y va a ser superado pues por Estados Unidos, que después de una guerra civil como era la guerra de secesión norteamericana, va a afianzar el poder en todos sus estados y lógicamente va a posibilitar de que la segunda revolución industrial entre con fuerza dentro de esto. Igual con Alemania, unificación alemana. Igual con Japón, la era Meiji. Entonces te das cuenta, hay momentos en los cuales estos estados van a decidir de cierta forma, producto de una unificación, de un afianzamiento de su poder, pues obviamente empezar una segunda revolución industrial, ¿no es cierto? La cual va a posibilitar nuevas formas de energía, nuevas tecnologías y nueva industrialidad. Pues en el caso de la segunda, pues la química, ¿no? Que va a posibilitar varias cuestiones. Innovaciones como el automóvil, la aviación, la telefonía, la radio, el alumbrado telefónico o eléctrico y la dinamita van a ser algunas de las innovaciones más grandes que hay dentro de la segunda revolución industrial. Y procesos relacionados a esto, pues podemos ver allí pues, la Organización Científica del Trabajo, por Jeffrey Taylor, Ford, o la concentración del capital en monopolios, como por ejemplo pues, los holdings, los carteles, o los kaibatsu, como le dirían en Japón, pues los kaibatsu, ¿no? Que van a ser concentraciones de, ¿cómo podría hacerse? Pues de monopolios, pues, ¿no? Ahí está. En esta época, por ejemplo, van a aparecer marcas muy reconocidas que vamos a hablar a continuación. Características de esta segunda revolución industrial. El comercio industrial, el crecimiento demográfico, el desarrollo de las finanzas, las migraciones, la alta natalidad, el avance en las ciencias, seguro para los trabajadores y desarrollo de Estados Unidos y Alemania. Son algunas características que vamos a ver el día de hoy. Crecimiento demográfico. Claro, esto va de la mano mucho con esto, ¿no? Europa en este momento va a surgir, Europa, América y Asia también, pues, ¿no? Va a empezar a aumentar su población por justamente encontrar en la primera lo que son las vacunas, tratamientos hacia algunas enfermedades. Las innovaciones de la primera pues van a posibilitar de que la población aumente. Y ese va a ser el panorama de la segunda, va a ser la situación de la segunda revolución.
El descenso de la mortalidad debido a que pues, se controlan enfermedades, como te dije, como la viruela, sarampión, varicela, entre otras pues, enfermedades que pues, eran o tenían una alta tasa de mortalidad. Y una alta tasa de natalidad gracias a los tratamientos como, pues, lógicamente, pues, las vacunas. Todo eso. Eso va a posibilitar un crecimiento demográfico que se va a ver muy, pero muy pleno dentro de la segunda revolución. En el caso de la salud, pues también, pues mejora de la dieta, hay progresos médicos como la pasteurización, ¿no es cierto? Y encontrar el bacilo de Koch, que es pues uno de los grandes problemas hacia la tuberculosis. Pasteurización. ¿Has escuchado ese término alguna vez? ¿Qué dices? ¿Has escuchado ese término? Pasteurización. Claro, pues, ¿no? Con eso haces, pues, ¿no? Tu yogur, ¿no? Tu cervecita ahí, ¿no? Claro, pues la pasteurización. Pues que es una pasteur, lógicamente, va a encontrar microbio, creo, si no me equivoco, o bacteria, no me acuerdo si es microbio o bacteria. Pero que encuentra algo, encuentra pues esa bacteria o microbio que hace pues que realiza la fermentación. Lo va a encapsular y lo va a sacar de algunos alimentos, logrando así pues de que estos alimentos, como se dice pues, se mantengan en buen estado. ¿No es cierto? Tu yogur, tu cerveza, entre otros. ¿Está bien? El freno de epidemias como la tifus, la cólera, disentería, viruela, entre otros, ¿no? Que van a ser pues grandes innovaciones dentro del campo de la salud. Las migraciones también van a posibilitar pues el aumento demográfico y la gran cantidad de mano de obra. ¿Por qué? Porque justamente pues en la segunda revolución industrial muchos países ya viendo la posibilidad de ir a otros lugares van a empezar, o bueno, en cierta forma pues personas que estaban eh, corriendo de algún tipo de enfermedad, como el caso que vimos la semana pasada, si no me equivoco, de la plaga de la patata, o claro, la plaga de la patata desde los irlandeses, o pues la xenofobia que tenían hacia los judíos también. Entonces, van a empezar a ir a muchos lugares deshabitados principalmente y van a posibilitar de que estos pues tengan una suficiente mano de obra para justamente realizar su segunda revolución industrial. En el caso de Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, América Latina, pues, ¿no? Industria del comercio. El comercio pues se va a triplicar más o menos, ¿no es cierto? Y van a empezar a concentrar grandes cantidades de capital. ¿Está bien? Y, ojo, aquí hay una cuestión que también tengo que aclarar. Este comercio industrial, en primera instancia, todavía se va a seguir utilizando la siderurgia, el carbón, el vapor, todo eso, en primera instancia. El cambio no va a ser rápido, no va a ser de la noche a mañana. El cambio va a ser paulatino. Pero ese cambio va a demostrar ser suficiente para justamente iniciar esta segunda revolución. Otros aspectos que hay que tratar también, pues, no, nuevas corporaciones, lo que son pues estados de bienestar, lo que son pues préstamos bancarios, que van a posibilitar lo que vendría a ser pues la revolución industrial, ¿sabes? La segunda revolución industrial. Esta segunda revolución industrial se va a dar como en el caso de Japón, Alemania, Estados Unidos. Una de las principales innovaciones de esta segunda revolución industrial es de Alfred Nobel, con la nitroglicerina, pues, ¿no? La dinamita, la TNT, como llamamos, ¿no es cierto? Que va a ser un invento muy importante para las cuestiones de minería, ¿no es cierto? Y pues también el dínamo circular generador eléctrico. Este generador de acá, ¿está bien? Que va a posibilitar la llegada pues de electricidad a algunos sectores, simplemente utilizando una energía mecánica, ¿no es cierto? Que son también una de las innovaciones. En base a este señor están los premios Nobel. Luego está pues nuestro amigo Meucci y Graham Bell. Esa pequeña cuestión de quién fue el que inventó el teléfono. Pues, ¿no? Algunos dirán, profe Meucci, otros dirán Graham Bell. Pero la cuestión es que justamente no fue Graham Bell el primero en hacer eso, sino fue nuestro amigo Meucci. Meucci, pues, lógicamente había utilizado esto, pero nuestro amigo Graham Bell, que quería un poquito de fama, pues se lo va a llevar, pues, ¿no? Así que, de cierta forma, estos dos van a ser muy importantes. Así que recuerda. Thomas Alva Edison, también el llamado mago de Menlo Park, que va a alumbrar toda la ciudad, pues lógicamente, y traer consigo lo que es
la luz, lo que es la electricidad, la bombilla eléctrica, ¿no es cierto? Uno de los grandes inventos de nuestro amigo Thomas Alva Edison. Luego está nuestro amigo Henry Bessemer, que va a tener el convertidor de acero. El convertidor de acero, Henry Bessemer. ¿Eh? Que va a ser, pues, el convertimiento del hierro hacia el acero utilizando, pues, una máquina que va a posibilitar esto, ¿no? Y va a ser muy, pero muy, pero muy, muy, muy utilizado en la época, ¿no? Principales innovaciones también como la inversión del automóvil. Van a empezar a aparecer las marcas como en el caso pues de Ford, también de Benz, por ejemplo, acá está la Daimler-Benz, que es pues la motocicleta. Daimler es el creador de la motocicleta, por ejemplo. Por eso de ahí se une con Benz, también lo consigo Daimler-Benz, ¿no es cierto? Acá está. Ford también pues va a traer consigo esto. Dunlop, también lo que es el caucho, eh, las compañías, acuerdo, Goodyear también ahí está, entre otros grandes personajes que van a posibilitar. ¿Qué más? Los rayos X por William Röntgen, los hermanos Lumière con lo que es el cine, Henry Ford con su modelo T, los hermanos Wright con el aeroplano, pues, ¿no? Acá está. Son algunos de los inventos más importantes, ¿no? La guerra de las corrientes, Nikola Tesla con Thomas Alva Edison, Nikola Tesla con su torre Tesla, ¿no es cierto? Ahí, uno de los grandes, como se diría, pues, innovadores en este rubro. Guillermo Marconi, que es el creador de la radio, por ejemplo, pues, ¿no? Alexander Spanovich, que va a ser, pues, el inventor de la antena y el primer receptor de radio, pues, ¿no? Que son, en cierta forma, la invención de toda este pequeño elemento que va a ser muy utilizado en el siglo XIX y siglo XX. Formas de trabajo también van a ser parte de esta segunda revolución industrial, como el taylorismo y el fordismo, que van a ser pues dos tendencias de trabajo en la cual, de producción de trabajo, producción en serie, disculpa, en la cual pues vamos a ver que se va a cronometrar, se va a realizar una especialización y un trabajo en cadena, ¿no? Frederick Taylor es un teórico, economista, si no me equivoco, y Ford es un industrial. Entonces, hay dos enfoques, uno del aspecto teórico y otro del aspecto aplicativo. El de Ford, justamente un trabajo en cadena, porque su ensamblaje de motor o de carro va a necesitar de ello, ¿no? Un ensamblaje en cadena, un ensamblaje pues cronometrado, ¿no? Un sistema de especialización con altos trabajadores, bueno, una tasa alta de trabajadores, obviamente en algunos casos mal pagados y en otros casos bien pagados, ¿no? Y en el caso del taylorismo, que es teórico, también nos habla pues de una división de trabajo basada en el cronometrado, disculpa, en la división de trabajo, en la especialización y basado en el rendimiento, ese principalmente, en el rendimiento. Si el trabajador rinde, ¿está bien? Ese rendimiento va a ir en concordancia a su paga. No sé si me dejo entender. Como algunos llamarían, pues, un rendimiento a destajo. ¿Está bien? Lo que tú produces es lo que tú vas a ganar. ¿Está bien? Mientras que en Ford, lógicamente, pues hay una explotación porque obligas al trabajador, pues, ¿no? A un sueldo, pues, ¿no? Entonces, ahí hay que, como se dice, pues, una pequeña diferencia. ¿Ya? Consecuencias de la segunda revolución industrial. Afianzamiento de la burguesía. Así es, muy importante, ¿no? Ah, me olvidaba. Cronología de la segunda revolución industrial. Mitad del siglo XIX y mitad, no, los primeros 20, 25 años de la primera mitad del siglo XX. ¿Está bien? O sea, esta revolución, esta segunda revolución industrial va a llegar hasta la Primera Guerra Mundial. Así es, hasta la Primera Guerra Mundial. Va a haber un afianzamiento de la burguesía, lógicamente los gobiernos empiezan a meterse dentro de estas industrializaciones, ¿está bien? Empiezan a legislar, empiezan a regular el comercio en estas cuestiones, porque justamente están apareciendo lo que serían los holding. ¿Sabes qué es un holding? Habla, holding, ¿te acuerdas qué es un holding?
Ya, ¿y qué es un holding? ¿El control de qué, pues? Comprarla para la competencia, creo. Ah, ya. El control de empresas, así es. Control de empresas de cierta forma, ¿no? Sí, sí, sí. Ya, esa es la base. El cártel, el cártel, el cártel. No me acuerdo, ahí está, fijar precios, pues no me acuerdo, ¿no? Ahí está. Hay uno más, cártel, holding y trust. Ahí está, muy bien. ¿Qué es la fusión de empresas? Si no me equivoco, mira, si estoy haciendo memoria, el dumping, eso ya lo conocía. Yo lo conozco dependiendo de la zona, porque en Japón se le llama Saibatsu, ¿está bien? Se le llama a esos carteles. Por ejemplo, en Japón está nuestro amigo Mitsubishi, ¿sabes de esa marca, ¿no? Mitsubishi, ¿te acuerdas? Ahí está, Mitsubishi, el carro que quieres comprarte, ¿no? Ahí está. En Japón, por ejemplo, las empresas Mitsubishi o Motohama van a ser alguna de las empresas más importantes de transporte, aunque no lo creas. Es una empresa antiguota, es una empresa que tiene pues desde el siglo XIX. La empresa Toyota, también, si no me equivoco, Mitsubishi creo que significa pétalo de esto, algo así por el estilo. Mitsubishi, Motohama, entre otras grandes empresas. En el caso pues, de Alemania, el cártel está principalmente dentro de esto, ¿no? El cártel. Y era también pues una gran cuestión en Alemania, pues, ¿no? Y así pues habían en muchos lugares lo que es la concentración de un tipo de monopolio en el cual pues empresas coaccionaban para justamente tener un beneficio, ¿no? Y en este caso pues los estados van a tratar de hacer todo lo posible para detener un poco esto. ¿Por qué? Porque en algunos casos pues salía de las manos, ¿no? Y era pues bastante peligroso. El enorme crecimiento de la riqueza de las naciones industrializadas, como el caso de Alemania, Japón, Estados Unidos, entre otros. No triunfó el modo capitalista, eso no hay duda. Incremento de los grandes monopolios, los trusts, los holdings, entre otros, y grandes empresas, como por ejemplo la empresa de Rockefeller, lo que después la de Mitsubishi, entre otras grandes empresas que van a darse en esta época, ¿no? La generación del imperialismo, esto es lo que vamos a tratar ahorita, pero ahorita todavía no. ¿Vale? El lujo y la riqueza van a ser pues parte de todo esto también. Va a haber también una riqueza para los más pobres, ¿no? Eh, Hay una diferenciación, eso no hay duda, una gran diferenciación entre ricos y pobres, producto de este sistema, ¿no? Es natural. Una contradicción, lógicamente esta diferencia va a producir lo que son levantamientos en muchos países, movimientos obreros, y va a exasperar pues estos movimientos, estas revoluciones o rebeliones por parte de ellos, ¿no? Va a haber una especialización, esta segunda revolución industrial va a proveer de una especialización o va a necesitar de especializados a diferentes ámbitos. Lógicamente eso va a producir pues de que grandes ricos formen lo que son pues universidades o institutos, así es. O sea, esta segunda revolución industrial pues, si bien es cierto, trae consigo una alta concentración de capitales en pocas personas, también posibilita que estas personas, al ver la interrogativa de que no hay personal capacitado, lo que van a hacer es justamente crear universidades, ¿no? Crear universidades con el cual, pues, se va a establecer o van a ser avalados por algunos casos por ellos y van a empezar a justamente a ver, pues, algunas personas para que puedan realizar esta labor, ¿no? O sea, esta concentración de empresas
también va a traer su punto bueno, que es en el caso educativo, pues, ¿no? Los institutos, universidades privadas, por ejemplo, pues, ¿no? Que van a traer consigo, o la colaboración hacia algunas universidades o instituciones, que van a proveer la especialización de algunos, o de algunas personas, ¿no? Por esa razón, pues, que es muy importante también esto. Bien, hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta está aquí? Ah, por ejemplo, las empresas Bayer también, ¿no? Si es Bayer, es bueno, ¿no? ¿Te acuerdas? Las empresas Bayer hasta hace poco daban sus reclames. Es una empresa bastante importante de medicina, pues, ¿no? En la cual, pues, ahí podemos ver la aspirina. Coca-Cola, por ejemplo. La gaseosa Coca-Cola. ¿Tú tomas Coca o Inca, comas? Inca, dice, ahí. Aunque no creas que tu Inca Cola pues está comprada por tu Coca-Cola, una de las empresas más antiguas del mundo, ¿no? Ahí está, Coca-Cola. Que primero fue una medicina. Sí, es un dato curioso. Sí sabías, ¿no? Primero fue una medicina la Coca-Cola, ¿no? Claro, pues primero fue una medicina y luego ya pues por su peculiar sabor pues se terminó siendo una bebida muy refrescante, ¿no? Que es la Coca-Cola hoy en día y hasta ahora, ¿no? Hornos, microondas, los televisores van a empezar a salir también, la caja boba, como algunos lo llaman, ¿no es cierto? Ahí están los televisores, todo esto van a empezar a ir ya pues en parte, en mitad, a partir de, no, el televisor sale pues a principios del siglo XX todavía, ¿no? Y eso también, ¿no? Mayormente era la raya y todo eso. Imperios coloniales del siglo XIX, queremos terminar, a ver. Justamente producto de esta revolución industrial, de esta segunda revolución industrial, va a producirse lo que es pues los imperios coloniales. ¿Cómo es eso, profe? Muy fácil. ¿Qué sucede? Eh, algunos casos como el Reino Unido, Francia, Estados Unidos, Alemania, países europeos principalmente, van a verse con la interrogativa de que falta de materias primas. Durante la primera revolución industrial, muchos de estos países necesitaban de materias primas. Muchas de materias primas pues, estaban en muchos lugares, como en Asia y en África, ¿cierto? Entonces, eso va a surgir la idea de poder controlarlos. Pero, profe, ¿eso ya no lo controlaban antes? Sí, así es. En el caso de la India, en el caso pues, de algunos pequeños territorios en África, estaban siendo controlados por los europeos, pero no por los estados europeos. En el caso de la India, por ejemplo, pues no, la Compañía de Indias Orientales era la que justamente controlaba la India, por ejemplo, no era la corona británica. Igual que a Francia, Francia controlaba un pequeño protectorado en África, o sea, eran bastante pequeños. Se había prácticamente pues, olvidado un poco la época de colonización anteriormente, ¿no? Y Portugal, pequeños territorios en África, igualmente. Entonces, ¿qué va a pasar? Que en el siglo XIX, producto de la necesidad de materias primas y del prestigio territorial que establecía estas colonias, lo que van a hacer pues estas personas, estos países, es justamente empezar a dominar esos territorios y a anexarlos como parte de sus territorios, ¿no es cierto? Trayendo consigo la segunda ola de imperialismo, ¿no es cierto? Ahora, los factores son diferentes, ¿no? Causa económica, principalmente las materias primas. Materias primas como el caso de la seda, algodón, mano de obra de repente pues de Asia, de África, van a ser principalmente, ¿cómo se dice? Pues los productos de materias primas, ¿no? Aparte de materias primas, pues es mano de obra también. Tú recordarás pues que hasta en el Perú hubo esta cuestión. Así es. El Perú cuando vendía guano, ¿no es cierto? Los peruanos hacían esa labor tan tediosa de sacar el guano. Te hago la pregunta. ¿Los peruanos lo hacían? ¿Qué dices tú? Los peruanos lo hacían esa la gran labor de hacer. Ahí está, pues los chinos culíes, ¿no es cierto? Ahí está, los chinos culíes.
que le dijeron, oye, manito, fueron a Asia, oye, manito, te vamos a dar comida, te vamos a dar, pues, tu dinerito, todo eso te vamos a dar, pero vamos al Perú, ahí hay mejores posibilidades. Todo fue un engaño, al final lo trataron como peor, como esclavos. Le daban, pues, como se dice, las sobras del arroz, de toda esta cosita, y ahí salió el arroz chaufa, por ejemplo, pues, ¿no? Eso no sabías de repente, ¿no? Los chinos coreanos fueron los que hicieron el arroz chaufa, ese de tanto te gusta, ¿no? Ese chifita ahí que tú ves ahí. No es chino eso, no es chino, no es chino. Eso es por parte de estas personas que comían los restos, los sobrantes de todo esto. Así que tú comes sobras. Así es. El chaufa lo hacían pues con los sobrantes del arroz, los sobrantes de todo, las verduras, todo lo que quedaba, los huesos, todo eso. Ya te das cuenta, ¿no? Entonces, en el aspecto económico, no es que Perú haya sido un imperio, no, sino que pues eso un poco, para que puedas entenderlo, remite un poco a lo que vendría a ser pues el deseo de adquirir estas materias primas y esta mano de obra, pues a bajos costos, lógicamente. El disponer de mercados, así es, lo que ellos extraían traían las materias primas de sus propios territorios, ellos los convertían y los revendían en esos territorios, trayendo consigo pues una circulación de capital bastante grande de disposición de estos mercados, ¿no es cierto? Para los excedentes de la industria nacional, ¿no? Invertir sin riesgo capitales inactivos. Muchos lugares de aquí van a ser tratados como parte del territorio y van a ser explotados, ¿no es cierto? Y van a invertir una gran cantidad de dinero en estos países europeos para justamente no desarrollar, sino pues seguir explotando todos sus recursos, ¿no es cierto? En el aspecto demográfico, lógicamente el crecimiento de la población europea había parado, había tensiones sociales, la cual había traído consigo pues que se escapen a diferentes países como Estados Unidos, Japón, entre otros, ¿no? Entonces lo que va a aparecer esto es la necesidad de encontrar esta nueva mano de obra, ¿no? Mano de obra que es necesaria. Y lo van a encontrar en los esclavos en algunas colonias, ¿no es cierto? En algunas colonias que van a ser tratadas de esta forma por los virreyes o por otros. ¿Eh? Cuestiones políticas, lógicamente el prestigio territorial que existe. Muchos de los países en esta época, o estados europeos de esta época, van a identificar el engrandecimiento de su nación con su prestigio político. Y muchos de ellos van a empezar una carrera colonial, una carrera política, militar, para controlar áreas, como en el caso pues, de áreas principales, ¿no? Egipto, India, Indochina, China, por ejemplo, algunos de los territorios más ricos económicamente hablando, ¿no? Y el prestigio internacional que pues era lo más importante también para los estados europeos para mantener su estatus de potencia, ¿sí? Ideológicas también, pues el nacionalismo, muy mal ubicado en algunos casos como superior, ¿no? El europeo superior frente al chino, al amarillo, al negro, ¿no es cierto? La cuestión de las razas, también la superioridad del hombre blanco, también muy importante. O sea, esas son causas ideológicas que van a promover esta ideología. Muchas de las personas en Europa pues, todavía, creían férreamente por culpa pues, de muchas ideologías en ese campo que justamente el hombre blanco era superior a los amarillos, a los cobrizos o a los negros, pues, ¿no? Y ese nacionalismo, pues, eso traía consigo un nacionalismo que era interpretado de esa forma también. Un alemán que era, pues, superior a un chino, un inglés que era superior, pues, a un africano, ya te das cuenta, ¿no? Hay superioridades de estas cuestiones. Y pues la cuestión de la misión civilizadora. Con estas cosas se van a matar a varios personas en varios lugares, como el caso de India, como el caso de China, Japón, China, entre otros, ¿no? Que pues con el precepto de evangelizar, pues van en contra de algunas costumbres culturales esencialmente autóctonas de la región en la cual estábamos, ¿no? Muy bien, científicas, lógicamente el avance de la ciencia para poder descubrir los límites del mundo, las sociedades geográficas, las sociedades coloniales, la teoría de viaje, entre otras cuestiones, ¿no? Que van a ser parte de las causas científicas, ¿no? Que, bueno, de cierta forma, pues también se van a dar. Cosas religiosas, como te dije, las misiones civilizadoras y el interés de extender el cristianismo, ¿no? En algunos casos por la fuerza.
¿no? O trayendo consigo, pues, escuelas también, ¿no? Modalidades de colonización. Hay cuatro modalidades muy importantes. La colonia, bueno, hay tres, pero hay dos que como se dice algunos, se parecen bastante. Las concesiones, que es la más fácil, por ahí empezamos, es cuando un Estado, en este caso, pues, o les da temporalmente territorios a una potencia. Este caso aparece mucho en China, por ejemplo. China les concede temporalmente un puerto, un estado, un territorio, pero que pues, en algunos casos lo concede pues, bajo una amenaza, bajo una pérdida de guerra. ¿Está bien? Que son pues lógicamente una modalidad de colonización muy habitual en la cual pues obligas al propietario a cederte un territorio, algunos casos a perpetuidad u otros pues temporalmente. Luego están los protectorados, es cuando el territorio, el territorio autóctono o el gobierno autónomo originario de la región, pues no tiene el poder para defenderlo exteriormente. ¿Está bien? Entonces lo que hace, pues, la potencia es tomar su política exterior, ¿está bien? Y defenderla siempre y cuando le dé materias primas. Y todavía hay pues un gobierno indígena. Esto sucede pues en el caso de India, de Egipto, también que son protectorados muy conocidos, ¿no? Colonia de poblamiento en la cual pues de cierta forma pues la metrópolis o la potencia pues no, que lo que hace entra a tallar en todo esto, trae a su propia población, impone su lengua, impone sus costumbres y pues establece un autogobierno, ¿no? Las mismas personas. Esto sucede pues, en muchos lugares de Argelia, por ejemplo, Indochina, de una parte de Indochina también. De ahí, claro, obviamente lo tienen que expulsar cuando se dan las independencias. Y las colonias de explotación, que son, su propio nombre lo dice, pues donde simplemente van a explotar los territorios y establece un gobierno propio, ¿no? Que asume el control de todo el territorio, ¿no? La finalidad es la explotación económica de materias primas, entre otros, ¿no? Principalmente los territorios africanos, como el Congo, por ejemplo, ¿no? Imperialismo en Asia. A ver, el Imperio Ruso tiene también su imperialismo, pero basado netamente pues, en sus territorios, ¿no? Uno es Turquestán, ¿no? Los territorios que actualmente son Afganistán y Persia, ¿no? Que lógicamente son muy cerca a la India, la cual estaba protegido por Gran Bretaña. Esto va a traer consigo de que Rusia y Gran Bretaña se vean mal, se tengan rencillas bastante grandes y una tensión bastante grande en estos dos lugares por esa razón de la negativa de Gran Bretaña de unirse en una alianza con Rusia, porque justamente pues en la frontera entre Afganistán y la India hay un pequeño conflicto de territorios entre estos dos países. Luego hay un conflicto de territorios también en la Manchuria, todo este territorio de acá que va a explosionar en la guerra ruso-japonesa, la cual pues sorpresivamente Rusia, bueno, no tan sorpresiva, ¿no? Rusia era un país bastante rural, pero en este caso, pues, un territorio tan vasto, tan grande como el de Rusia, muchos dudaban de la derrota que podría haber tenido con Japón. Muchos reían al principio de que Japón le había declarado la guerra a Rusia. Y al final, pues, Japón va a demostrar de que su innovación industrial va a ser mucho más grande que la rusa, justamente la va a derrotar en este conflicto por este territorio de la Manchuria, la cual Japón va a establecer luego lo que es pues un protectorado y se va a hacer de esto, lógicamente, pues, ¿no? Corea también era un punto muy importante. Los japoneses van a defender Manchuria. ¿Por qué? Porque los japoneses entendían de que si Rusia se hacía con la Manchuria, también iba a empezar a atacar Corea. Entonces lo que hace Japón es defender su espacio vital, como algunos lo llaman, pues, ¿no? Y aquí se va a dar el sometimiento de Japón sobre Corea, que justamente va a acabar en 1911, si me equivoco. No, sí, pero después va a haber un pequeño conflicto, ¿no? Y la cual, no, en 1911 se establece colonialismo, ¿sabes? En la cual, pues,
ya vemos pues, que los japoneses van a tratar bastante, pero bastante mal a los coreanos. En el caso del Imperio Británico, podemos ver pues territorios como la corona de la joya de la corona, pues no en el caso de la India, que digamos verdad es, antes no estaba controlado directamente por Gran Bretaña, sino estaba controlado por la Compañía de Indias Orientales, la cual pues colonizaba estos lugares, explotaba los recursos y utilizaba a los mismos indios para sus cuestiones económicas, ¿no? A estos utilizados, a estos eh, militares indios, se les va a llamar cipayos. Está bien que es el nombre. Pero lastimosamente, esta compañía de Indias Orientales va a seguir estableciendo su nivel cultural, sus costumbres europeas, cosa que pues, a los cipayos, que eran indios, con sus propias costumbres, le va a caer mal. La cual va a traer consigo la revuelta de los indios. Esta revuelta de los cipayos va a ser fundamental, ya que esta revuelta va a traer como consecuencia de que la Compañía de Indias Orientales sea expulsado de la India y quien tome el control directo sobre esos territorios sea nada más y nada menos que la corona. ¿Está bien? Y la reina Victoria se coronaría, eso pasa durante la corona de la reina Victoria, se coronaría como emperatriz de la India también. O sea que pues hasta ese momento no se había visto y que principalmente van a interpretar a la India como parte de Gran Bretaña, conociéndose como el Raj de India, ¿está bien? O el Raj indio. También ocupan Birmania, los islandos del Ser y del sur de Malasia, disculpa, en la cual pues va a ser muy importante y clave para lo que es pues, el control también de gran parte de Asia. Y se van a sacar algodón, se van a sacar pues algunas plantas exóticas también para lo que es el comercio. ¿Está bien? Bueno chicos, son 9:55. Hay un poquito más que hablar, hay bastante en realidad, pero lo vamos a hablar la próxima semana. ¿Qué te parece? Porque ya de aquí no vamos a tener, no vamos a tener tiempo. No me ha alcanzado el tiempo, discúlpame, me hace disculpar. La próxima semana me haces acordar, ¿ya? Hasta aquí nos quedamos, ¿ya? Porque si no, vamos a pasarnos. Sí, sí, porque no puedo terminar los temas contigo, ¿eh? No puedo terminar los temas contigo, no sé qué pasa. No, son muchos temas, ¿no? La maldición, sí, 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 debe ser la maldición. No puedo terminar. Y eso que hoy día lo he hecho rápido, ¿eh? Y eso hoy día que lo he hecho rápido. Hoy día lo he hecho rápido. Es que bonito detallar. Sí, y eso que no, bueno sería que te he detallado. Eso es lo que más me impacta. Ni siquiera te he detallado mucho. Ya, he tratado de pasar por lo básico y por un poco medio, pero no he detallado tanto. Y eso, mira, me ha faltado bastante tiempo. Bien, así chicos, la próxima semana lo terminamos. Me haces acordar, por favor, no seas malito. Y ya, pues. Nos vemos la próxima semana. Gracias por la atención.